Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os presento un trabajo que no puede ser más bonito y más especial para mí. Tanto es así que es la portada del libro. Como veis, se trata de un maletín que tiene un tamaño pequeño. Si os gusta más grande, simplemente tendríais que ampliarlo. Y que aunque tiene un diseño bastante sencillo, os lo voy a girar para que lo veáis bien. Al combinar estas telas y ponerle los detalles en contraste con la cinta de bies, creo que ha quedado realmente espectacular. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. Dos telas que van en la parte exterior que, como veis, combinan entre sí, y una tercera que voy a utilizar en el forro. También tengo estabilizador. En este caso es un foam de unos 3 milímetros de grosor. Se trata de una goma espuma muy fina. También tenemos cinta de bies en tono marrón, estos cierres de cuero y esta cinta de algodón con la que vamos a hacer el asa. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Comenzamos preparando la parte de atrás y la solapa. Para ello he cortado de la tela principal, que es esta estampada, una pieza de 32 centímetros de ancho por 27 de alto. Y de la tela en la que va a ir la solapa del maletín he cortado una pieza de 32 por 25. Las vamos a colocar poniendo derecho con derecho. Alineamos perfectamente los bordes y vamos a dar por aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. Con la costura dada y abierta, lo que vamos a hacer es, por el lado del derecho, realizar el diseño del acolchado. Mirad, ya he terminado de realizar el diseño del acolchado. En la parte de cuadros, que es la solapa, he hecho líneas diagonales en los dos sentidos para formar unos rombos a unos 3 centímetros unas de otras. Comencé dibujando las del centro, que es justo aquí a 16 centímetros de cada uno de los bordes, y ya dibujé todas las demás. Y en este otro lado, donde está la tela estampada, he trazado líneas también a una distancia de unos 3 centímetros unas de otras, pero en esta ocasión en el sentido perpendicular a la costura central. Ahora vamos a formar un sándwich que está compuesto de las siguientes piezas: la tela de forro, el estabilizador y la tela principal. La tela de forro la tenéis que colocar con el derecho hacia la mesa y al revés hacia el estabilizador. Y la parte exterior vamos a colocarla hacia arriba y al revés hacia el estabilizador. Esta pieza va a tener un tamaño de 50 centímetros por 32. Para acolcharla, lo que os recomiendo es que lo sujetéis bien, o bien dando una costura de zigzag que la tenemos que dar ahora o más tarde, eso ya es a vuestro gusto, o bien utilizando un poquito de pegamento en spray o sujetando con alfileres para que las piezas no se nos muevan. Voy a realizar el acolchado y continuamos. Ya tengo todo el acolchado realizado, os lo enseño por el lado del forro que se aprecia mejor, y también he dado una costura justo aquí a la mitad donde unimos las piezas. En el lado de la solapa nos quedará hacer dos ajustes. Por un lado vamos a trazar una línea a 12 centímetros de esta costura, marcamos un par de puntos y los unimos entre sí, y por esta línea también vamos a dar un pespunte que nos va a ayudar luego a abrir y a cerrar la maleta con más facilidad. Ya dado este otro pespunte, y lo que sirve es, como veis, para que se doble exactamente por ahí la solapa, con lo cual va a cerrar mejor la bolsa. Ahora lo que tomamos es una regla de estas que hay para trazar círculos, para redondear las esquinas, o bien os podéis ayudar de cualquier objeto redondo. Lo que tenemos que hacer es alinear los bordes de la regla con los bordes de la tela. Vamos a dibujar justo por aquí y vamos a cortar. Y una vez que hayamos cortado estas dos esquinas, vamos a dar todo alrededor de la pieza una costura de zigzag. Esta costura la damos, en este caso como está acolchada, ya no tanto para que las piezas no se separen entre sí, sino para reducir el volumen que le aporta el estabilizador y que así luego cuando cosamos la cinta de bies sea más fácil. Voy a cortar por aquí y a dar esa costura. Ya tengo preparada completamente esta pieza que corresponde a la parte de atrás y a la solapa. He dado también la costura de zigzag,
todo el acolchado y las esquinas redondeadas. Ahora vamos a preparar las otras piezas que necesitamos. Realizamos ahora la parte delantera de la maleta. Para ello he cortado unas piezas que todas tienen el mismo tamaño, de 32 por 26, y las he colocado formando un sándwich. He puesto la tela de forro con el derecho hacia la mesa, el estabilizador y la tela principal con el derecho hacia mí, y he dibujado el diseño del acolchado, que es el mismo que he hecho en la parte de atrás, líneas paralelas a unos 3 centímetros unas de otras. Voy a dar estas costuras y continuamos. Ya he realizado el acolchado en esta pieza y además, como podéis ver, he dado la costura de zigzag todo alrededor. Ahora lo que voy a hacer es, en uno de los lados de 32 centímetros, colocar una cinta de bies al tono de las telas. Cuando coloquéis la cinta de bies, tener en cuenta el dibujo de vuestra tela, porque hay veces que tenemos que ponerlo en un sentido determinado. Para colocar la cinta de bies la vamos a sujetar por el lado del derecho, alineando el borde de la tela con el borde de la cinta, y vamos a ir sujetando con pinzas. Cuando tengamos la tira así sujeta, vamos a dar un pespunte justo por el doblez y luego voltearemos la cinta y coseremos a mano por el lado del interior. Ya he cosido la cinta de bies y tenemos la pieza delantera preparada. Ahora también vamos a preparar el lateral y la base. Mirad, ya tengo preparada la tira que corresponde al lateral y a la base. La he hecho partiendo de una tira que mide 82 centímetros por 14 de alto y he rematado los dos lados cortos, los de 14 centímetros, también con una cinta de bies. Ahora ya podemos comenzar a montar la maleta. Comenzamos uniendo la pieza que corresponde a la parte trasera y a la solapa, que es esta que tiene las dos telas, y vamos a tomar la pieza que va en la base y en el lateral. Vamos a buscar el centro, que sería justo aquí, y vamos a comenzar a alinear por la base. También comenzamos aquí en el centro y vamos a ir sujetando con pinzas hasta las esquinas. Ya tengo las dos piezas sujetas y entonces voy a dar una costura en zigzag para unir las piezas entre sí. Así puedo retirar las pinzas y coloco los lados de una manera más cómoda. Ya he dado la costura, como veis he llegado hasta la esquina y ahora simplemente, como veis, doblamos y sujetamos con pinzas. Y cuando lo tengamos, de nuevo damos una costura en forma de zigzag. Hacemos esto en los dos laterales. Mirad, ya he dado las costuras y veis cómo está quedando el interior. Ahora vamos a tomar la pieza del frontal y la vamos a colocar del mismo modo. Partimos del centro. Primero vamos a coser este lado, la base, y luego haremos lo mismo con los laterales. Mirad, ya he cosido la pieza también delantera y prácticamente tenemos hecha nuestra pequeña maleta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es rematar las costuras. Para ello vamos a emplear de nuevo la cinta de bies. Comenzamos colocando la cinta sobre la parte delantera. Doblamos la pieza para poder trabajar con comodidad y vamos a colocarla dejando un exceso que luego vamos a necesitar para rematar. Vamos a ir sujetando con pinzas, alineando el borde de la cinta con el borde de las costuras que vamos a recubrir y vamos a llegar hasta la esquina. Cuando lleguemos a la esquina la vamos a doblar como hacemos cuando estamos colocando la cinta de bies sobre una superficie plana, solo que aquí tenemos que doblar un poquito la tela. Doblamos primero la cinta hacia afuera, formando un ángulo de 45 grados justo con la esquina, y volvemos a doblar hacia nosotros de esta manera, alineando la cinta de nuevo con la costura que vamos a recubrir.
Cuando la tengáis preparada tenemos que dar un pespunte. ¿Cómo lo vamos a dar? En las esquinas, voy a doblar para que lo veáis. Si os fijáis, se forma aquí un doblez en diagonal. Pues tenemos que coser justo hasta este punto, es decir, a 1 centímetro aproximadamente, lo que es el margen que tiene la propia cinta de bies. Hasta aquí, rematamos, doblamos la cinta hacia el otro extremo y comenzamos a coser justo en ese mismo punto donde cruza el doblez de la cinta de bies con la diagonal, cosemos en este otro sentido. Y también vamos a hacer aquí una cosa. Vamos a ajustar un poquito el exceso que hemos dejado, con dejar unos 3 centímetros es suficiente, y vamos a doblar la cinta así, hacia el otro lado, para que cuando cosamos ya estemos cosiendo la cinta por los dos lados. Voy a coser la cinta y luego simplemente es darle la vuelta y coser a mano por el otro lado. Mirad, ya estoy terminando de coser esta primera parte y fijaros cómo tenemos que hacer aquí en el extremo. Veis que hemos cosido teniendo la cinta doblada, ahora la ponemos en su posición, estiramos y este extremo lo que hacemos es doblarlo hacia el interior y luego lo vamos a volver a doblar. De esta manera, voy a sujetarlo con una pinza y os enseño cómo se hace este remate, ¿veis? Queda perfectamente terminado de esta forma. Voy a terminar de coser y nos vamos con la otra pieza que nos queda por recubrir con la cinta de bies. Mira, ya he colocado la cinta de bies todo alrededor de la parte delantera. Fijaros cómo queda aquí arriba rematado, que queda perfectamente terminado. Y ahora, antes de colocar el bies en toda esta parte de aquí de atrás, vamos a preparar el asa, porque el asa va a ir metida también dentro de la cinta. Para hacer el asa voy a emplear esta cinta de algodón. Tiene un largo de 35 y un ancho aproximado de 3 centímetros. Lo que voy a hacer es colocarle la cinta de bies a ambos lados, simplemente como una terminación para darle un toque decorativo. La vamos a colocar exactamente igual que hemos utilizado la cinta de bies hasta ahora. Coseremos por uno de los lados a máquina y luego voltearemos la cinta y coseremos por el otro lado a mano. Voy a colocar la cinta de bies y continuamos. Una vez cosida la cinta de bies sobre los dos laterales de la correa que vamos a utilizar para hacer el asa, nos queda así. ¿Veis que queda súper bonito? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, en la parte de la solapa, esta zona de aquí, que hicimos aquí una costura, es lo que va aquí arriba y es donde tenemos que colocar el asa. Entonces lo que vamos a hacer es colocar el asa de la siguiente manera. Vamos a centrarla, nos ayudamos de una cinta métrica para asegurarnos que está a la mitad y cuando la tengamos así centrada vamos a sujetar tanto en un lado como en el otro. Primero con una pinza y luego vamos a dar un pespunte en forma de zigzag para sujetar el asa a la parte principal del trabajo. Vamos a hacerlo también en el otro lado. Ya he dado el zigzag en ambos extremos y he puesto unos alfileres que están a una distancia de 8 centímetros de los bordes. En función de cómo os guste el asa grande, podéis separar estos alfileres un poquito más, poniéndolos por ejemplo a 7 centímetros del borde. También si queréis que el asa sea más alta, lo único que tenéis que hacer es poner una tira que sea un poquito más larga. Sobre estos alfileres voy a dar un pespunte para fijar el asa a la tapa. Ya tengo el asa, como veis, sujeta, queda súper bonita así. Y ahora lo que vamos a hacer es ya recubrir estas costuras con la cinta de bies. Vamos a hacerlo igual que hemos hecho hasta ahora, colocándola por este lado, que es la parte exterior, a máquina. Y luego la parte que va a ir a mano será hacia el interior o hacia el lateral del maletín. Os recomiendo que comencéis a colocar la cinta de bies en la base, para que así
sea en esta zona donde hagamos el remate entre el inicio y el final de la cinta de bies. Si no sabéis hacerlo, os recomiendo que veáis el tutorial en el que hablamos en profundidad sobre este material. Mira, ya tenemos completamente colocada la cinta de bies y rematado el trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es colocar aquí en la parte frontal el cierre, que en esta ocasión son estas tiras de cuero que llevan aquí un snap metálico. Para ello he colocado la solapa sobre la mesa y ahora vamos a centrar los dos cierres. Entonces tomamos la cinta métrica, este ya me gusta a qué altura está, que está a una distancia de 7 centímetros del borde y a una altura de 4. Entonces lo que voy a hacer es con un marcador contornear la posición del cierre. Y ahora tomo este otro cierre y hago la misma operación. Medimos 4 centímetros desde el borde de la tela, que sería aquí, y una distancia de 7 centímetros desde el extremo, que sería aquí. Tomamos la pieza, la situamos sobre la marca y vamos a empezar a dar puntadas aprovechando los agujeros que tiene. Mira, ya he colocado los dos cierres y además he dado las puntadas de manera que no se aprecian por el interior. Lo que he hecho ha sido desplazar la aguja de manera así inclinada, aprovechando el grosor que tiene el estabilizador. Ahora, para ver dónde tenemos que coser esta otra pieza, vamos a sujetar el lateral justo con donde hemos dado aquí la costura en su posición. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Buscamos la costura y alineamos. Y ahora ya asentamos así un poquito la maleta y vamos a marcar exactamente dónde tenemos que colocar el cierre. Lo hacemos igual, tomamos un rotulador y marcamos el contorno. Entonces así ahora soltamos y sabemos exactamente dónde tenemos que coser la pieza. Voy a coserla del mismo modo dando unas puntadas con hilo tipo mouline. Por último vamos a añadir este detalle decorativo en el centro de la solapa de la maletita que estamos haciendo. He cortado un círculo de fieltro y los bordes los he cortado, como podéis ver, con la tijera que corta en zigzag. Luego he puesto en el centro un yo-yo que lo he hecho partiendo de un círculo de 13 centímetros de diámetro y en la mitad he cosido un botón decorativo. Lo vamos a centrar en la solapa, teniendo en cuenta que por aquí va la costura y este es el borde. Podemos sujetar con un par de alfileres para que no se mueva y vamos a ir dando unas puntadas pequeñitas todo alrededor para sujetar ambas piezas. Y con el detalle sobre la solapa habremos terminado el maletín. Como veis, es un proyecto que realmente es sencillo, pero hemos conseguido transformarlo en algo bastante especial con el detalle de la cinta de bies a contraste que hemos puesto también en el asa y hemos puesto todo alrededor. Espero que os haya gustado mucho el proyecto y nos vemos en el próximo tutorial.